Buenas noches, comunidad. Hoy les traigo 3 historias de terror que pondrán a prueba su tranquilidad. Aquí tienen un adelanto de lo que les espera esta noche. Y una figura que miraba desde la ventana, el doctor, Cernat. Pero su rostro no estaba bien. La piel colgaba como papel mojado y sus ojos eran negros, sin pupilas. Le hizo un gesto para que entrara. Lavinia lo hizo. La puerta no se abrió, se disolvió. Comenzó una densa niebla, y ahí lo vieron. Entre los árboles retorcidos apareció un edificio de piedra caliza blanca, con una cúpula de cobre y una cruz torcida. Era un monasterio ortodoxo, pero su arquitectura era extraña. Las ventanas estaban tapiadas desde dentro y no había campanario. A las 11:47 de la mañana encendió la grabadora. Estoy en lo profundo del bosque. La vegetación es espesa y el silencio es absoluto. Hay un frío repentino, aunque estamos en verano. Ahora sí. A continuación, la primera historia. La mujer del pozo de Corby-din-Piatra, condado de Argeș, Rumanía, agosto de 2015. Corby-din-Piatra es un pueblo remoto al pie de las montañas Făgăraș. Su nombre significa los cuervos de piedra y es conocido por una antigua iglesia rupestre esculpida directamente en la roca. Lo que pocos turistas saben es que detrás del acantilado hay un bosque espeso donde, según los aldeanos, nadie debe caminar después del atardecer. En agosto de 2015, Alina Radu, una periodista rumana que trabajaba para un medio digital de Bucarest, decidió visitar Corby-din-Piatra para hacer un reportaje sobre supersticiones rurales. Tenía 32 años, era escéptica y había crecido en la ciudad. Nada la asustaba. Las leyendas son cuentos para mantener a los niños en casa, escribió en su libreta antes de ir, pero no volvió. Este es su caso, reconstruido con su cuaderno encontrado entre raíces, su grabadora digital y los testimonios de los pocos testigos que accedieron a hablar. Alina llegó el 12 de agosto. Se hospedó en la casa de una mujer mayor, María Dragomir, quien le advirtió nada más llegar: no vayas al bosque, y mucho menos cerca del pozo. Ella no soporta que la miren. Alina pensó que era una broma, pero tomó nota. Esa noche, María le sirvió polenta con queso y le contó la historia. Hace más de un siglo, una joven llamada Elena Paduraru fue arrojada viva a un pozo del bosque por su familia, acusada de haber traído una maldición tras perder a todos sus hijos en partos fallidos. El pozo se secó, pero los aldeanos aseguran que aún se escucha a alguien llorando en su interior. Alina rió. A la mañana siguiente, con su mochila, cámara y grabadora, se internó sola en el bosque. Según el GPS, se adentró más de 3 kilómetros. A las 11:47 de la mañana, encendió la grabadora. Estoy en lo profundo del bosque. La vegetación es espesa y el silencio es absoluto. Hay un frío repentino, aunque estamos en verano. A las 12:12 volvió a grabar. He encontrado el pozo. Está cubierto de ramas secas y parece antiguo. Hay cruces clavadas alrededor, hechas con ramas y cuerda. El agua está negra, muy negra. Es como si me devolviera la mirada. A partir de ese momento, el audio se vuelve errático. Se oyen ruidos metálicos, crujidos de madera y una respiración cada vez más agitada. A las 12:34 se escucha a Alina susurrar: ¿quién está ahí? ¿Hola, señora? Y luego: Dios, no tiene ojos, su cara está mojada, como si acabara de salir. Después, un grito y luego silencio. La grabación termina. 3 días después, un pastor encontró su mochila entre raíces torcidas. No había rastro de ella, pero lo extraño fue que, a su alrededor,
Toda la hierba estaba seca, como si el suelo hubiera sido quemado desde adentro. Los forenses no encontraron sangre ni signos de lucha, solo la grabadora. Y dentro de su libreta, escrita con letra temblorosa: ella me vio. No debí mirar dentro. Ahora la oigo. Gime bajo mis pies. No estoy sola. La policía organizó una búsqueda. Trataron de usar perros, pero los animales se negaban a entrar en el bosque. Alguien del pueblo dijo: el bosque la tiene. Solo devolverá los huesos cuando esté satisfecha. Un año después, una mano humana fue hallada en la entrada del pozo. La piel estaba seca, como de alguien momificado. Las uñas eran negras y largas. Aún llevaba el anillo de Alina. Testimonio de María Dragomir, 2020. Esa chica no creyó. Pensó que podía burlarse de lo viejo, pero el pozo no olvida. Ella te oye cuando hablas de ella. Si dices su nombre cerca del agua, ella te sigue hasta que duermes. Y cuando sueñas, abre el pozo desde adentro. Epílogo. Hoy, el pozo del bosque de Corvi y Dimpiatra ya no aparece en los mapas. El sendero que conducía a él se ha cubierto de espinos, como si el mismo bosque quisiera taparlo. Los ancianos colocan sal y ajos alrededor de sus casas durante la semana del 12 de agosto. Los niños no salen al bosque, y a los forasteros se les dice que allí no hay nada que ver. Sin embargo, a veces, algún turista desaparece, y días después, alguien encuentra una grabadora o una nota en la tierra húmeda. Todas dicen lo mismo: ella me vio. La Casa de los Muertos de Padurea, Hoia Cluj-Napoca, Rumanía. Octubre de 2009. La Padurea Hoia, también conocida como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, es un bosque real situado cerca de Cluj-Napoca, famoso por sus fenómenos paranormales, desapariciones, luces sin origen y árboles retorcidos que parecen crecer huyendo de algo subterráneo. A pesar de su fama entre turistas y cazadores de lo oculto, hay una zona del bosque que no figura en los mapas oficiales. Es un claro circular donde no crece absolutamente nada, ni hierba ni insectos. Los lugareños lo llaman Cercul Mortillor, el círculo de los muertos. Y junto a ese círculo, según los viejos, existió una casa. En octubre de 2009, un profesor universitario de parapsicología, Dr. Emil Cernat, lideró un grupo de 4 estudiantes de la Universidad Babeș-Bolyai para realizar una investigación sobre las leyendas del bosque. El grupo incluía a Lavinia Dinka, su alumna más dedicada, quien había oído que en el Cercul Mortillor a veces se escucha una puerta golpeando en mitad de la niebla. La primera noche acamparon cerca del límite del claro. Durante la madrugada, Lavinia despertó al escuchar pasos secos sobre la tierra desnuda. Pensó que era uno de sus compañeros, pero al mirar fuera de la tienda, vio una casa donde antes no había nada, de piedra gris, tejado inclinado y ventanas sin cristal. En la puerta colgaba una campanilla de hierro oxidado que sonaba aunque no había viento. «¿Ven eso?», susurró a los otros despertándolos. Todos la vieron, y como idiotas pensaron que era una alucinación colectiva inducida por la sugestión o algún gas natural. Pero el doctor Cernat, curioso y arrogante, propuso entrar. Lavinia fue la única que se negó. Desde su tienda observó cómo el profesor y los 3 estudiantes cruzaban el claro y entraban. La campanilla sonó cuando abrieron la puerta. Después, silencio. Durante 20 minutos no pasó nada. Y luego, gritos. Primero 1, luego 2, luego... algo que no era humano. Cuando finalmente Lavinia se atrevió a acercarse, la casa ya no estaba. Solo encontró una hoja del cuaderno del doctor. Cernat, medio quemada, donde alcanzaba a leerse: la casa no proyecta sombra. La puerta se cerró sola.
En la cocina hay sillas puestas para nosotros. Nos estaban esperando. El caso fue cubierto discretamente por la policía. No encontraron cuerpos. Se asumió que el grupo había muerto perdido en el bosque. Solo Lavinia insistía: no están muertos, la casa los tiene. 5 años después, octubre de 2014, Lavinia regresó al bosque sola, obsesionada. Llevaba años investigando el folclore local y había encontrado testimonios que hablaban de una casa que aparece cada 5 años, siempre en octubre, y que se alimenta de aquellos que entran en ella. Llevó cámaras, micrófonos, sal, ajo, una cruz y una libreta para dejar constancia de todo. Entró al claro el 23 de octubre. Nada. Pero el 25 apareció la casa. Esta vez con una luz encendida dentro. Y una figura que miraba desde la ventana. El doctor. Cernat. Pero su rostro no estaba bien. La piel colgaba como papel mojado. Y sus ojos eran negros, sin pupilas. Le hizo un gesto para que entrara. Lavinia lo hizo. La puerta no se abrió. Se disolvió. Dentro no había muebles. Solo corredores infinitos, con retratos deformados de sus amigos y relojes que giraban hacia atrás. El tiempo no existía dentro de la casa. En la última página de su libreta, escrita con una mezcla de sangre y tinta, Lavinia dejó un mensaje. No es una casa, es una puerta. Vive, respira, te atrapa. Aquí están todos. No mueren, solo gritan. Siempre. Si la ves, no entres. Enero de 2015. Archivo judicial de Cluj-Napoca. Un guardabosques encontró la libreta de Lavinia colgada de una rama en el Cercul Morcillor, atada con una cuerda. La policía no halló rastros de ella, ni de la casa. Sin embargo, al revisar el bosque por satélite, descubrieron una anomalía térmica circular exactamente en la zona del claro. Las cámaras térmicas mostraban formas humanas dentro, aunque no había estructuras visibles. Las autoridades clausuraron la zona. Última nota. Octubre de 2019. Un grupo de excursionistas polacos publicó una foto en Reddit de lo que parecía una casa solitaria en un claro del bosque Hoya, bajo una luna anaranjada. Uno de ellos escribió: nos acercamos, pero la puerta se abrió sola. Escuchamos pasos adentro. Parecía que alguien nos hablaba desde una habitación. Cuando dimos un paso, la casa desapareció. Horas después, uno del grupo desapareció. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El monasterio que camina. Munții Bucegi, Rumanía, septiembre de 1994. Los montes Bucegi, en el corazón de Rumanía, son famosos por sus formaciones rocosas como la Esfinge y Babele, y por alimentar leyendas que van desde portales interdimensionales hasta bases ocultas bajo la roca. Pero hay una historia poco conocida fuera de los pueblos cercanos a Sinaia, una historia que se susurra en voz baja. A veces, entre la niebla, aparece un monasterio que no está en ningún mapa, y cuando entras, ya no vuelves caminando como entraste. En septiembre de 1994, un grupo de excursionistas rumanos, 4 hombres jóvenes de Bucarest, decidió hacer una ruta de 3 días por los senderos del Bucegi. Uno de ellos, Adrian Moraru, era un fanático del ocultismo y llevaba consigo un libro antiguo que hablaba de lugares espiritualmente móviles, santuarios que se manifiestan solo ante quienes están dispuestos. El segundo día, cerca de la cima del Omu, comenzó una densa niebla, y ahí lo vieron. Entre los árboles retorcidos apareció un edificio de piedra caliza blanca, con una cúpula de cobre y una cruz torcida. Era un monasterio ortodoxo,
pero su arquitectura era extraña. Las ventanas estaban tapiadas desde dentro y no había campanario. No aparecía en el mapa. No había senderos ni caminos que condujeran a él. Uno de los excursionistas, Petru, propuso alejarse, pero Adrian insistió. «Está aquí para nosotros. Es un lugar de poder. Quiero entrar». Y entraron. Todos menos Petru, quien decidió esperarlos fuera. Lo último que escuchó fue el sonido grave de una puerta cerrándose. Después, silencio absoluto. Ni viento, ni pájaros, ni sus propias pisadas. Cuando Petru se acercó al edificio para buscarlos, el monasterio ya no estaba. Solo quedaba un espacio vacío cubierto de tierra húmeda y marcas frescas de pasos que terminaban abruptamente. Testimonio de Petru Kazan, 1995. No me creyeron. Dijeron que estaban extraviados, pero no lo entienden. La tierra donde estuvo el monasterio no era como las demás. Tenía forma circular y en el centro había una pequeña cruz clavada al revés en el suelo. Cuando traté de tocarla, se deshizo en polvo. Petru fue interrogado durante semanas. Fue acusado informalmente de asesinato, pero sin pruebas ni cuerpos. El caso se archivó. Hasta hoy nunca se encontró a Adrian ni a los otros dos. Octubre de 2003. Diario de Camelia Sarbu, investigadora paranormal Camelia Sarbu, autora de varios libros sobre fenómenos inexplicables en Europa del Este, pasó una semana acampando en los montes Bucegi en 2003, acompañada por 2 estudiantes. En su diario escribió: «Noche del 13 de octubre. A las 3:11 de la mañana escuchamos campanas, pero no había iglesia en kilómetros. Al salir de la tienda, vimos una estructura gris entre la neblina. No estaba antes. Nos acercamos. Era un monasterio pequeño. Las puertas eran de hierro forjado y en el suelo había símbolos inscritos en piedra, cruces al revés, letras cirílicas y números romanos. No entramos. Había algo equivocado». En la parte trasera hallamos una inscripción: «Domnul nulo quiestia aici». El Señor no habita aquí. Decidieron marcharse al amanecer. Una semana después, uno de los estudiantes desapareció en la estación de tren de Sinaya. Su cuerpo jamás fue hallado. Leyenda local, recogida en 2018 en Busteni. Ese monasterio fue construido por un monje que renegó de Dios y juró servir al otro. Usó piedras traídas del fondo del río Yalomitsa y escribió los salmos al revés. Quería crear un lugar donde los vivos y los muertos pudieran hablar sin cruzar el velo. Pero algo se desató. Algo se quedó ahí dentro. Por eso el monasterio no puede quedarse quieto. Camina como castigo y a veces se abre para buscar almas nuevas. Último avistamiento. Agosto de 2022. Una pareja de turistas italianos reportó en TripAdvisor, publicación ya eliminada, haber visto una iglesia sin nombre al desviarse del sendero marcado cerca de Babele. Dijeron que entraron para buscar refugio de la lluvia, pero al cruzar la puerta se sintieron desorientados. Las paredes tenían crucifijos rotos y figuras esculpidas con rostros desgarrados. La mujer afirmó que escuchó voces susurrando detrás del altar: «Ingenunci, roágate, acume este al nostru». De rodillas, reza: «Ahora eres nuestro». Al salir, el cielo era negro, pero solo dentro del monasterio era de día. No volvieron a encontrar el edificio. Tampoco encontraron la entrada por la que habían cruzado. Advertencia actual. Los montañistas locales dicen que si estás en Bucegi y escuchas campanas sin campanario, o ves una cruz torcida contra la niebla, debes dar media vuelta y no mirar atrás, porque si ves el monasterio, ya te ha visto a ti también. Y lo que vive dentro no olvida tu cara. El susurro en el bosque de Sapunza.
En las profundidades de los montes Cárpatos, cerca del pequeño pueblo de Sapunza, en el norte de Rumanía, se encuentra una zona del bosque que los lugareños evitan con extremo cuidado. Entre árboles centenarios y neblinas perpetuas, se habla en susurros de una vieja casa de madera conocida como la Casa del Susurro. No aparece en mapas ni registros oficiales, pero desde hace décadas nadie olvida su nombre. Dicen que quien entra no vuelve igual. Algunos ni siquiera vuelven. Era octubre de 2010, cuando Marius Ionescu, un joven periodista rumano, decidió investigar aquella casa maldita. Marius era un escéptico, amante de los hechos y pruebas tangibles, y no creía en cuentos populares ni supersticiones. Había oído rumores sobre desapariciones extrañas cerca del bosque, pero siempre pensó que eran exageraciones para alejar a los curiosos. Sin embargo, una serie de desapariciones recientes y su instinto profesional le impulsaron a ir y documentar lo que encontrara. Al llegar a Sapunza, preguntó por la casa, pero recibió miradas esquivas y advertencias veladas. Un hombre mayor, con voz ronca y ojos cansados, le dijo: «No busques esa casa. Nadie que ha entrado ha salido igual, o simplemente no ha salido». Marius escuchó, pero no se dejó amedrentar. Al día siguiente, acompañado por un guía local, se adentró en el bosque. El camino estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies, y la niebla comenzaba a levantarse, apagando los sonidos y envolviendo todo en un manto blanco. Tras una hora, llegaron al claro donde estaba la casa. Una construcción oscura y desgastada, con ventanas tapiadas y una puerta antigua que apenas resistía en sus bisagras oxidadas. A pesar del silencio, un susurro constante parecía emanar de sus paredes, como un aliento muerto que respiraba. Marius sacó su cámara y comenzó a grabar. El guía, nervioso, confesó que no entraría, pero Marius, decidido, empujó la puerta. Esta crujió horriblemente y dejó ver un interior oscuro y frío, como si la casa absorbiera toda la calidez del bosque. El suelo estaba cubierto de polvo y hojas secas. Las paredes tenían símbolos tallados que nadie podía comprender, y el aire olía a humedad y a algo más, una mezcla de tierra removida y metal oxidado. A medida que avanzaba, el susurro se volvió más intenso, como voces lejanas hablando un idioma olvidado. La grabadora captaba sonidos distorsionados, suspiros y palabras incomprensibles. En un rincón encontró un libro antiguo, encuadernado en cuero, cubierto de polvo y moho. Lo abrió con cuidado y leyó fragmentos en rumano antiguo. Hablaba de rituales para invocar espíritus y atar sus almas a un lugar, para que nunca escaparan. Marius sintió un escalofrío. Una presencia parecía observarlo desde la oscuridad. De repente, la puerta se cerró de golpe. Intentó abrirla, pero estaba firmemente cerrada. El susurro se convirtió en un grito agudo que retumbó en sus oídos y en las paredes. Sombras danzaban en las esquinas, tomando formas humanas con ojos negros y bocas que susurraban su nombre. Intentó gritar, pero el sonido no salió. El tiempo dentro de la casa se distorsionaba. Horas que parecían segundos, y segundos que se alargaban como eternidades. La oscuridad era profunda, y cada rincón parecía esconder una amenaza invisible. Finalmente, tras lo que parecieron días, la puerta se abrió de repente. Marius cayó afuera, jadeando y cubierto de polvo. El guía lo ayudó a levantarse y corrieron sin mirar atrás hasta el pueblo. Pero algo había cambiado en Marius. Su mirada estaba vacía y a veces, cuando hablaba, su voz parecía perderse en un susurro que nadie más podía oír. Durante días escribió obsesivamente sobre la casa, las voces y las sombras. Decía que la casa había intentado atraparlo, que las almas de quienes entraron antes
estaban ahí, esperando que alguien rompiera el ciclo. Pasaron meses y Marius comenzó a desaparecer lentamente. Sus amigos notaron que se aislaba, que hablaba solo y miraba fijamente a la nada. Una noche desapareció sin dejar rastro, dejando su cuaderno lleno de anotaciones incoherentes y páginas manchadas con lo que parecía sangre seca. Desde entonces, nadie ha osado entrar en la casa del susurro. Los aldeanos dicen que en noches de niebla, si te acercas al claro, puedes escuchar una voz débil llamándote por tu nombre, invitándote a entrar. Y quienes escuchan la llamada, tarde o temprano, desaparecen también. La casa sigue ahí, quieta y oscura, pero viva de un modo que ningún humano puede comprender. Una trampa invisible donde las almas se pierden y el tiempo se disuelve. Si alguna vez decides caminar por los montes Cárpatos, cerca de Sapanza, ten cuidado con la niebla y con los susurros que te llaman desde la oscuridad. La casa del susurro sigue esperando a su próxima víctima. La noche en el castillo de Poenari. En el corazón de Rumanía, en la cima de un acantilado rocoso, se alza el castillo de Poenari, una fortaleza en ruinas que parece desafiar el tiempo. Construido en el siglo XV por Vlad Tepes, conocido como el Empalador, esta fortaleza guarda secretos que pocos se atreven a explorar. Los habitantes de la región cuentan en susurros historias sobre noches en que el viento trae consigo lamentos y sombras que no pertenecen a este mundo. Fue en la primavera de 2012 cuando Ana, una joven estudiante de historia, decidió visitar Poenari para documentar sus ruinas y la leyenda que lo rodea. Ana era apasionada, valiente y poco dada a creer en supersticiones. Sin embargo, sabía que algo oscuro y real se escondía en esas piedras antiguas, pues varios excursionistas habían desaparecido sin explicación en los alrededores. Al llegar, Ana notó que el castillo estaba envuelto en una atmósfera inquietante. El aire era denso y pesado, y a medida que ascendía por las escaleras de piedra erosionadas, sentía una presencia invisible que la observaba. Al llegar a la entrada principal, una puerta de hierro oxidado, se detuvo un momento, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Decidió adentrarse en el interior. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de sus botas sobre las piedras. A cada paso, el aire parecía volverse más frío y denso. Ana sacó su grabadora y comenzó a hablar sobre la historia del lugar, cuando de repente un susurro apenas audible llegó hasta sus oídos. Pensó que sería el viento, pero el sonido se repitió, esta vez acompañado por un leve gemido. La estudiante siguió avanzando hasta una sala donde las paredes estaban cubiertas de antiguos frescos, muchos ya desvanecidos por el tiempo. Mientras examinaba las imágenes, un olor fuerte y penetrante a hierro oxidado llenó el ambiente. Ana se giró rápidamente y vio una sombra que parecía deslizarse entre las ruinas. Intentó seguirla, pero la sombra desapareció en un corredor oscuro. Decidió continuar, guiada por una mezcla de curiosidad y miedo creciente. En un rincón encontró un antiguo diario con páginas amarillentas y escritura temblorosa. Al leerlo, descubrió que pertenecía a un guardia del castillo que describía noches en que se escuchaban gritos desgarradores y que la fortaleza parecía viva, como si albergara un mal ancestral. Mientras leía, las sombras comenzaron a alargarse y el susurro se transformó en voces claras que repetían un nombre. El miedo paralizó a Ana, que intentó salir, pero las ruinas parecían cambiar a su alrededor. Los pasillos se estrechaban y las escaleras desaparecían, como si el castillo quisiera retenerla para siempre. En un último esfuerzo, Ana corrió hacia la salida,
sintiendo que algo invisible la perseguía. Justo cuando alcanzó la puerta de hierro, una mano helada pareció tocar su hombro. Se volvió con rapidez, pero no había nadie. El grito que escapó de su garganta resonó entre las piedras. Logró salir del castillo al amanecer, agotada y temblando. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Desde ese día, comenzó a hablar en sueños de un hombre pálido, con ojos de fuego, y una voz que la llamaba desde la oscuridad. Sus amigos notaron que evitaba hablar del castillo y que su mirada a veces se perdía en la nada. Pasaron semanas y Ana comenzó a perderse en sí misma. Decía escuchar susurros que nadie más oía y que algo la seguía, incluso cuando estaba sola. Una noche desapareció sin dejar rastro, dejando solo su grabadora, que mostraba grabaciones con sonidos extraños y una voz susurrante que decía: «Nunca te irás de aquí». Desde entonces, el castillo de Poenari permanece en silencio, aunque los lugareños juran que en noches sin luna se oyen gritos y susurros que hielan la sangre. El lugar sigue esperando, ocultando en sus ruinas el misterio de Ana y el oscuro legado de Vlad Tepes. Si alguna vez decides visitar las ruinas, recuerda que no todos los fantasmas pertenecen al pasado y que algunos susurros pueden seguirte hasta el final de tus días. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. La maldición de la posada de Barsana. En la región de Maramures, en el norte de Rumanía, se alza el tranquilo pueblo de Barsana, famoso por sus iglesias de madera y su paisaje sereno. Pero entre los habitantes mayores aún se cuenta la historia de una antigua posada abandonada en las afueras del pueblo, un edificio de piedra y madera que durante años ofreció hospedaje a viajeros solitarios y terminó convirtiéndose en un lugar maldito. En el otoño de 1998, una joven profesora llamada Irina Popescu llegó al pueblo para un proyecto de investigación sobre la arquitectura religiosa tradicional. Al no encontrar lugar en el pequeño hostal local, una anciana le ofreció quedarse en la vieja posada. Le advirtió, sin embargo, que hacía años nadie dormía allí, desde la noche en que desaparecieron los últimos huéspedes. Irina, racional y escéptica, se rió suavemente. Agradecida, aceptó la oferta, convencida de que no había nada que temer. La casa tenía 2 plantas, paredes de piedra ennegrecida y ventanas que parecían cerradas desde dentro por la humedad y el abandono. El interior olía a madera vieja, encierro y una humedad espesa, pero estaba limpio, como si alguien aún se preocupara por mantenerlo. La anciana le dejó unas llaves oxidadas y se fue, repitiendo antes de marcharse: «No salgas si escuchas pasos por la noche». Esa primera noche, Irina cenó sola frente a la chimenea, revisando sus apuntes. El viento golpeaba suavemente los postigos y el fuego crepitaba con lentitud. A medianoche, mientras se preparaba para dormir, creyó escuchar algo. Pasos suaves, como descalzos, cruzando el pasillo del segundo piso. Se tensó, pensando que tal vez había ratones, pero los pasos eran demasiado rítmicos, humanos. Al asomarse, no vio a nadie, pero al cerrar la puerta de su habitación, el pomo giró por sí solo. Al otro lado no había nada, solo el largo pasillo oscuro y el eco de una respiración leve, constante, como si alguien estuviera justo detrás de ella. Al día siguiente, intentó preguntar por la historia de la posada. La mayoría de los aldeanos evitaban el tema o simplemente se alejaban cuando ella mencionaba el lugar. Solo un hombre, un ex guardabosques con los ojos vidriosos, le habló. Le contó que hacía 30 años,
una pareja de recién casados desapareció durante una tormenta mientras se hospedaban en esa misma habitación. Y antes de ellos, un viajero alemán que dejó su maleta abierta y medio escrita una carta que hablaba de voces. Nadie fue hallado nunca. Esa noche, la tormenta regresó. Rayos cruzaban las montañas lejanas y la lluvia tamborileaba en el techo. Irina se despertó al sentir que alguien estaba sentado al borde de su cama. Pero cuando encendió la lámpara, no había nadie. La puerta estaba cerrada con llave. La marca en el colchón seguía allí. El aire era tan denso que parecía imposible respirar. De repente, el espejo del armario se empañó, como si alguien hubiera exhalado justo frente a él, y una palabra se dibujó lentamente desde adentro. Rămâi, quédate, en rumano. Trató de escapar, pero la puerta no abría. Golpeó, gritó, rezó. Entonces las voces comenzaron. Primero en susurros, luego más claras. Lloros, palabras sueltas, ruegos. Escuchaba pasos corriendo arriba, aunque sabía que no había nadie más. Las paredes vibraban como si alguien golpeara desde adentro. Todo el cuarto parecía retorcerse. No recuerda cómo logró salir. Al amanecer, fue hallada por el sacerdote del pueblo, caminando descalza por la carretera, con la mirada perdida y las manos llenas de arañazos. No volvió a hablar de lo que vio esa noche. Fue trasladada a Bucarest y con los años desapareció de los registros académicos. La posada fue cerrada oficialmente después de eso. Nadie volvió a cruzar su umbral y la naturaleza comenzó a reclamarla. Pero incluso ahora hay quienes juran que en las noches de niebla las luces parpadean entre las ventanas rotas y si uno se acerca lo suficiente puede escuchar una voz suave que te susurra desde dentro: quédate. La niña del lago Snagov, a menos de 40 kilómetros de Bucarest, oculto entre bosques espesos y neblinas persistentes, se encuentra el lago Snagov. Conocido por albergar, según la leyenda, los restos de Vlad Tepes, el verdadero Drácula, el lago es un lugar hermoso, pero también silencioso de forma inquietante. No hay sonido de aves por la noche, ni insectos, ni siquiera viento. Solo el agua inmóvil, reflejando las sombras del bosque. En 2014, un grupo de estudiantes universitarios de Bucarest decidió pasar un fin de semana acampando cerca del lago. Habían escuchado las leyendas, pero se reían de ellas. Era noviembre, hacía frío, y querían grabar contenido para un documental sobre supersticiones rurales. Entre ellos estaba Andrei, quien lideraba el proyecto, y su hermana pequeña, Ilinka, una joven callada que solía seguirlo sin quejarse. Montaron las tiendas cerca del agua y comenzaron a filmar entrevistas y planos generales del lugar. Al atardecer, notaron que una neblina espesa comenzó a levantarse sobre el lago, envolviendo la orilla en cuestión de minutos. Ilinka, que estaba dibujando sola, miró el agua fijamente y dijo: «¿Hay alguien ahí?». Todos rieron, pensando que bromeaba, pero ella no volvió a sonreír esa noche. Mientras el grupo comía alrededor del fuego, uno de los chicos, Mihai, escuchó un chapoteo suave cerca de la tienda de Ilinka. Al acercarse, no vio nada, solo agua completamente quieta. Sin embargo, al mirar mejor, notó huellas pequeñas marcadas en el barro. Parecían de pies descalzos. Lo más inquietante es que se dirigían desde el lago hacia la tienda. Pensando que alguien del pueblo les gastaba una broma, revisaron los alrededores con linternas, pero no encontraron nada. A medianoche, cuando todos dormían, Ilinka gritó. Corrieron a su tienda y la encontraron temblando, señalando hacia el lago. Decía que había una niña afuera, mojada, parada entre los árboles. Tenía el vestido rasgado y el cabello largo cubriéndole la cara.
No hablaba, solo la miraba. Pasaron el resto de la noche dentro de la tienda común, nerviosos, sin pegar ojo. Al amanecer, comprobaron el campamento, pero no había huellas ni señales de nadie más. Intentaron convencer a Ilinka de que fue una pesadilla, pero ella solo decía: «Quiere que vaya con ella, está sola». Esa mañana decidieron terminar el viaje antes de lo previsto, pero al recoger las cosas, Ilinka desapareció. Pensaron que había ido al baño, pero no volvió. Comenzaron a buscarla por los alrededores, gritando su nombre. No hubo respuesta. Cuando se acercaron al lago, la encontraron. Estaba de pie, dentro del agua, hasta la cintura, inmóvil, los ojos muy abiertos, fijos en la superficie. Cuando Andrei intentó acercarse, ella gritó: «No te acerques, si me sacas, vendrá por ti también». Con esfuerzo lograron sacarla del agua. Estaba helada, rígida, y repetía una frase una y otra vez: «Está debajo del lago, me llamó, es una niña sola, dice que murió aquí y nadie vino a buscarla». De regreso en Bucarest, Ilinka cayó en un estado de mutismo. No hablaba, no comía, solo dibujaba. La misma imagen una y otra vez. Una niña en la orilla, de pie, con los brazos extendidos hacia alguien. Andrei, desesperado, volvió al lago semanas después. Preguntó a los lugareños, y un anciano le contó una historia vieja, casi olvidada. En 1963, una niña del pueblo había desaparecido mientras jugaba cerca del agua. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su madre se suicidó meses después, convencida de que la niña seguía viva, atrapada en el lago. Desde entonces, hubo reportes ocasionales de apariciones. Niños hablando solos junto al agua. Gente que juraba ver una silueta pequeña caminando sobre la niebla del lago, justo antes del amanecer. Andrei intentó volver a grabar, dejar ofrendas, incluso leer plegarias en voz alta frente al lago. Pero nada cambió. Su hermana nunca volvió a ser la misma. A veces la encontraban durmiendo con los pies mojados, o mirando por la ventana murmurando: «Esta noche vendrá otra vez». Y una noche simplemente desapareció. Como la niña de 1963. El lago sigue ahí, calmo, frío, silencioso. A veces, si caminas por la orilla al atardecer, podrías ver huellas pequeñas en el barro, o escuchar risas muy suaves, apenas audibles, justo antes de que la niebla cubra todo. Y si ves a una niña sola, mojada, con la cabeza baja, no la mires a los ojos. El monasterio que respira. En el corazón de los Cárpatos, no muy lejos del pueblo de Rukar, se levanta un viejo monasterio ortodoxo, abandonado desde mediados del siglo XX. Rodeado por un espeso bosque de hayas y abetos, apenas visible entre la neblina constante, pocos recuerdan su nombre original. Los locales lo llaman solo Manastiria Care-Resufla, el monasterio que respira, por un fenómeno inexplicable. Los muros emiten un sonido rítmico, suave, como una exhalación. La historia resurgió en 2016, cuando una fotógrafa de Bucarest, Elena Dinescu, decidió documentar sitios religiosos en ruinas. Había oído sobre el monasterio por una anciana en el mercado de Brasov, que la tomó del brazo con fuerza y le dijo: «No pongas tu sombra allí. Si el monasterio te reconoce, no te dejará ir». Elena, intrigada y escéptica, anotó el lugar. Unas semanas después, partió sola con su cámara, siguiendo un mapa a mano que le habían dibujado en una servilleta. Tardó medio día en llegar, atravesando caminos cubiertos de hojas y raíces húmedas. Al final del sendero encontró la fachada. Piedra gris agrietada, puertas de madera aún cerradas, con una cruz tallada en cada una, y una campana oxidada colgando en lo alto, completamente inmóvil. Al poner un pie en la entrada, sintió un cambio en el aire.
más denso, como si el lugar estuviera vivo. Ignoró la sensación, empujó la puerta con cuidado y entró. El interior estaba cubierto de polvo y musgo. Los íconos religiosos aún colgaban de las paredes, sus rostros borrosos, como si el tiempo los hubiera intentado borrar, pero no completamente. Tomó algunas fotos mientras avanzaba. El eco de sus pasos le devolvía un ritmo extraño. A cada respiración suya, el monasterio parecía responder con otra, más profunda, más antigua, como si el edificio estuviera inhalando. En una de las capillas laterales encontró una figura pintada en el muro que no correspondía al estilo bizantino. Una mujer de túnica oscura, con los ojos completamente negros y una expresión ausente. Al enfocarla con la cámara, la lente comenzó a empañarse. La imagen se distorsionó y el obturador no funcionó. Entonces escuchó un susurro. No era una palabra, sino un sonido, como si alguien respirara directamente en su oído. Pensó que estaba sugestionada, cansada, pero al girar, creyó ver una sombra cruzar el pasillo. Comenzó a grabar vídeo. Al revisar la pantalla, todo parecía normal, pero en el fondo del encuadre, algo se movía. Una figura alta, muy delgada, con una túnica similar a la del mural. Se deslizaba, no caminaba. Elena decidió marcharse. Al llegar a la puerta, la empujó, pero no se movía. No había cerradura ni pestillo, simplemente no se abría. Golpeó, gritó. Nada. El aire estaba más espeso, más oscuro. Algo le apretaba el pecho, como si no pudiera respirar del todo. Volvió a la nave principal buscando otra salida. Entonces lo escuchó claramente. Una respiración, lenta, fuerte. No venía de ninguna persona. Venía del suelo, de los muros, del altar. Corrió hacia la sacristía. Dentro encontró una trampilla que descendía a una cripta. Sin opción, bajó. Allí el aire era más frío. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, no cristianos. En el centro había una figura momificada, vestida con una túnica negra, idéntica a la del mural. La figura abrió los ojos, negros, sin pupilas, solo negrura líquida. Elena gritó, subió corriendo, y esta vez la puerta cedió. Salió tambaleándose, con la cámara en mano. No miró atrás. Volvió a Bucarest con fiebre alta y alucinaciones. Sus fotos estaban en su mayoría borrosas o dañadas, menos una, la figura de la mujer con los ojos negros. Pero ahora sonreía. Los médicos no lograban diagnosticarla. Hablaba en voz baja en su habitación, diciendo: «El monasterio no quiere que me aleje. Me respira. Me llama 3 semanas después, desapareció». Su apartamento estaba intacto. Su cámara aún grababa. En el último segundo de metraje, se escucha su voz diciendo: «Ya está dentro de mí». La policía no encontró rastro de ella. Hoy en día, los aldeanos de Rukar dicen que si te acercas al bosque en silencio, puedes oír una respiración pesada entre los árboles. Y que si alguna vez decides visitar las ruinas del monasterio, no vayas solo, porque si el monasterio respira, significa que aún no ha terminado de alimentarse. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. La mujer del lago rojo. En el corazón de la región de Harghita, al este de Transilvania, se encuentra el Lacul Roshu, el lago rojo, un lugar tan hermoso como inquietante. Rodeado por montañas, sus aguas quietas reflejan los troncos sumergidos de un antiguo bosque, sepultado por un desprendimiento de tierra en 1838. Los lugareños lo llaman el lago muerto, no solo por los árboles petrificados que emergen como huesos, sino por las voces que, según dicen, se oyen flotando en la neblina al caer la noche.
Dicen que una mujer vestida de blanco camina por sus orillas cuando la luna está llena, y que si alguien la ve, no vuelve a hablar jamás. En agosto de 2019, 3 amigos de Cluj, Adrian, Sorin y Miruna, decidieron hacer una excursión fotográfica por los lagos más bellos del país. Buscaban imágenes impresionantes para su canal de YouTube. El lago Rojo estaba en su lista. Llegaron una tarde calurosa, acamparon cerca del agua y prepararon sus cámaras mientras el sol caía lentamente tras las colinas. Todo parecía tranquilo. Grabaron tomas del bosque, del reflejo del cielo en el lago y del silencio casi absoluto que solo era roto por el zumbido de los insectos. Por la noche, encendieron una fogata, bebieron un poco y revisaron las imágenes. En una de ellas, tomada sin que ninguno lo notara, se veía algo extraño. Al fondo del encuadre, entre los árboles sumergidos, había una figura femenina, alta, delgada, con un vestido largo. Parecía mirar directamente hacia la cámara. Sorin pensó que alguien les estaba jugando una broma. Miruna, que creía en lo paranormal, se puso nerviosa. Adrian, más racional, dijo que debió ser una distorsión por el reflejo de la luz. Pero en las siguientes imágenes, tomadas segundos después, la figura estaba más cerca. Y en la última, ya no estaba. Esa noche, mientras dormían, Miruna se despertó sobresaltada. Afuera de la tienda, creyó oír pasos en el barro. Un paso lento, arrastrado. Se asomó con el móvil encendido y no vio a nadie, pero en la pantalla apareció un error. No se puede activar la cámara. Otro dispositivo está en uso. No entendió qué significaba y volvió a acostarse sin contar nada. Por la mañana, Adrian no estaba. Su tienda estaba deshecha y su mochila seguía allí, junto con su cámara. Pensaron que se había adentrado en el bosque a grabar, pero pasaron horas sin señales suyas. Ni cobertura, ni respuesta a sus gritos. Decidieron buscarlo por la zona, desesperados. En la orilla norte del lago, Sorin encontró su teléfono en el barro. La pantalla aún mostraba el vídeo más reciente. Lo reprodujeron. Adrian grababa la superficie del lago de noche. Se oía su respiración. Al enfocar entre los árboles hundidos, un rostro emergía del agua. Blanco, sin ojos. Luego, la cámara caía y solo se escuchaba un murmullo ahogado, como si algo respirara bajo el agua. Después, silencio. Volvieron al campamento, recogieron todo y corrieron al coche. Pero cuando llegaron a la carretera, Miruna se detuvo de golpe. En el retrovisor vio a una mujer caminando descalza por el camino, con un vestido empapado pegado al cuerpo, como si acabara de salir del lago. No dijeron una palabra durante todo el viaje. Una semana después, Sorin fue hallado en su departamento, catatónico. No hablaba, no reaccionaba, solo escribía una palabra una y otra vez en las paredes. Skufundata. Hundida. Miruna desapareció en noviembre. Su coche fue encontrado cerca del lago Rojo. En el asiento del copiloto, su cámara. En el último vídeo grabado, ella se graba a sí misma repitiendo: «No es agua, no es un lago, es una boca abierta». Luego, camina hacia el lago. Y la grabación termina. Desde entonces, hay más reportes de excursionistas que escuchan risas en la niebla. Algunos aseguran que han visto a una mujer entre los árboles sumergidos que los llama por su nombre. Y cuando la niebla cubre el lago completamente, los troncos del fondo ya no parecen árboles muertos, sino dedos. El campanario de Viertan. En el corazón de Transilvania, entre colinas cubiertas de neblina y viñedos abandonados, se alza la antigua iglesia fortificada de Viertan. Fue construida en el siglo XV y protegida por muros y torres que la hacían parecer más una fortaleza que un lugar de oración.
Aunque la iglesia sigue en pie y es visitada por turistas cada año, hay una parte que permanece cerrada al público, el campanario. Los aldeanos lo llaman Turnul Mortului. Según la leyenda, fue sellado en 1913 tras un suceso que jamás fue explicado por las autoridades locales. Durante ese año, un joven sacerdote llamado Kalin fue asignado a la iglesia de Viertan. Tenía 27 años, una fe inquebrantable y una determinación que muchos confundían con arrogancia. Su llegada al pueblo fue bien recibida, hasta que comenzó a interesarse por las historias que los viejos murmuraban en las tabernas, que en las noches de luna llena se oían campanadas que nadie tocaba, que a veces alguien veía una figura moverse dentro de la torre cuando debía estar vacía. Kalin, en lugar de ignorarlas, decidió investigar. Subió al campanario durante el día. Era estrecho, empinado y cubierto de polvo. Encontró solo la vieja campana de bronce, colgando de sus cadenas oxidadas. Nada extraño, pero al bajar notó que el aire en el pasillo había cambiado. Era más denso, más frío. Olía a algo rancio, como a hueso mojado. A las pocas semanas comenzaron los sueños. Veía a una mujer con el rostro cubierto de vendas, vestida con ropas antiguas. Estaba de pie al pie de su cama, inmóvil, sus dedos alargados apuntando siempre hacia la torre. Cada vez que Kalin intentaba hablarle, la campana comenzaba a sonar. Despertaba empapado en sudor, con la impresión de que alguien le había susurrado al oído mientras dormía. Los sueños se volvieron más frecuentes. Luego, los susurros comenzaron a oírse cuando estaba despierto. Los vecinos notaron el cambio. Kalin se volvió retraído, con la mirada extraviada. Durante una misa, se detuvo a mitad del sermón y murmuró: «Ella quiere salir». Nadie entendió a quién se refería. Esa misma noche, algunos dijeron haber oído la campana sonar 3 veces, aunque nadie la había tocado. Una anciana del pueblo, Ileana, que había sido criada por su abuela en Viertan, fue a ver al sacerdote. Le entregó un cuaderno antiguo, lleno de notas escritas a mano. Pertenecía a un sacerdote de finales del siglo XIX, el padre Ioan. En él se hablaba de una mujer llamada Anna Margineanu, una partera acusada de brujería en 1793. Había sido encerrada en el campanario por orden del consejo de la iglesia, tras descubrirse que realizaba rituales con huesos humanos. Murió allí, sola, tras meses de encierro. Nunca la bajaron. Sellaron la entrada con piedra, dejando su cuerpo entre las paredes de la torre. Kalin no quiso creerlo. Decidido, una noche tomó una linterna y subió de nuevo al campanario, decidido a exorcizar lo que estuviera allí. Nadie supo exactamente qué ocurrió. A la mañana siguiente, el sacristán encontró la puerta del campanario abierta y rastros de ceniza en los escalones. Subió y halló la campana rota, tirada en el suelo, y marcas profundas en la piedra, como hechas con uñas. No había señales del padre Kalin. El obispo de Sibiu ordenó sellar el campanario de inmediato y prohibió mencionar lo sucedido. Dijo que el sacerdote había abandonado su cargo por motivos personales. Pero los vecinos sabían la verdad. Hoy en día, si uno visita Viertan en una noche silenciosa y se acerca a la torre sellada, puede oír, entre el viento, pasos que suben lentamente las escaleras. Dicen que a veces una campana suena una sola vez, y luego todo vuelve a estar en calma. Y a quienes duermen cerca de la iglesia les ocurre algo curioso. Sueñan con una mujer envuelta en vendas que se acerca lentamente y extiende una mano. En susurros les dice el mismo mensaje: «Sácame de aquí, o quédate tú en mi lugar». La piedra de Padurea Joya, a las afueras de Cluj-Napoca, en Rumanía,
se extiende el espeso y silencioso bosque de Oya, conocido por siglos como un lugar maldito. Aunque los turistas van atraídos por las leyendas, los habitantes de la zona no se adentran nunca más allá del atardecer. Todos conocen la historia de la Piedra Blanca, enterrada bajo un claro sin vida en el centro del bosque, donde ningún árbol crece, ni un solo pájaro canta. La llaman Piatra Faraumbra, la piedra sin sombra, y dicen que nadie debería pisarla después de la medianoche. En octubre de 2004, una joven historiadora llamada Irina Georgiou llegó desde Bucarest para documentar el folclore de la región. Su interés era genuino. Creía que muchas leyendas tenían un origen real y quería encontrar pruebas para demostrarlo. Se instaló en una pensión cerca del bosque y comenzó a entrevistar a los ancianos del pueblo. Todos hablaban de la piedra como si fuera un secreto maldito que debía respetarse. Uno le dijo: «No busques lo que otros enterraron por miedo». Irina, fascinada, quiso ver el claro. Un pastor local accedió a guiarla durante el día, con la condición de que salieran antes del atardecer. El claro era como lo describían, perfectamente circular, con la hierba amarillenta, seca, y una gran piedra blanquecina justo en el centro. No había insectos, ni hojas caídas, ni viento. Era como si el tiempo evitara ese sitio. Tomó fotografías, hizo anotaciones y prometió volver a solas por la noche. El guía se negó a acompañarla de nuevo. La noche del 13 de octubre, Irina regresó. Llevaba una linterna, una grabadora y su libreta. Al llegar al claro, notó que el ambiente había cambiado. El bosque estaba más silencioso que nunca. Se sentó junto a la piedra y empezó a grabar notas. De pronto, escuchó pasos, no del bosque, sino justo detrás de ella. Apuntó con la linterna. No había nadie. Siguió escuchando el sonido, hojas crujidas, respiración. Un escalofrío le recorrió la espalda. Encendió la grabadora. Al reproducirla, oyó claramente algo más que su voz. Un murmullo en un idioma que no reconocía. Una voz áspera, vieja, y su nombre. Se levantó, asustada. Dio un paso atrás y tropezó, cayendo de espaldas, justo sobre la piedra. La linterna cayó y se apagó. En la oscuridad total, escuchó un sonido seco, como huesos chocando. Luego, algo rozó su brazo. Irina gritó y salió corriendo, sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. No paró hasta llegar a la carretera. Al volver a la pensión, no dijo nada. Esa noche soñó con una mujer vestida de negro, con un rostro quemado, que se arrastraba sobre la piedra, murmurando palabras sin sentido. En el sueño, la mujer levantaba la cabeza y abría la boca. De ella salía humo negro. Durante los días siguientes, Irina intentó seguir trabajando, pero estaba inquieta. Cada vez que intentaba escuchar las grabaciones de aquella noche, el audio se distorsionaba y oía su voz mezclada con otras que hablaban entre sollozos. Comenzó a tener pesadillas más vívidas. En una de ellas se veía enterrando algo en el bosque, y al despertar, sus manos estaban cubiertas de barro fresco. Finalmente, decidió regresar a Bucarest, pero nunca llegó. Su coche fue encontrado detenido al borde de la carretera, con la puerta abierta y el motor aún caliente. Dentro solo estaba su cuaderno, abierto en la última página, donde había escrito una sola frase, una y otra vez: «No debí tocar la piedra». Los lugareños dicen que, desde entonces, hay una figura que aparece en el claro durante ciertas noches. No tiene rostro, solo ojos hundidos y una voz que repite nombres en susurros. Dicen que a veces pronuncia el de Irina o el de quien la busca. El claro sigue ahí, la piedra también, blanca, sin sombra. Quien la pisa queda marcado y el bosque lo recuerda.
Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. No abras la ventana en Pollenille de Submunte. El pueblo de Pollenille de Submunte, al norte de Rumanía, es un rincón olvidado entre montañas, cerca de la frontera con Ucrania. Envuelto en niebla la mayor parte del año, el lugar parece detenido en el tiempo. Las casas tienen techos de madera inclinados y las ventanas son pequeñas, como si quisieran evitar que algo del exterior entre. Hay una regla que todos los habitantes siguen sin excepción: nunca abrir la ventana después de la medianoche, sin importar lo que escuches afuera. Matei, un estudiante de arquitectura de Cluj-Napoca, llegó al pueblo en 2017 para estudiar las construcciones tradicionales de la zona. Se alojó con una anciana llamada Baba Ilinka, que le ofreció una de las habitaciones de su antigua casa. Desde el primer día, Ilinka le advirtió: si escuchas algo por la noche, pasos, risas, lo que sea, no abras la ventana, ni la mires. Matei, que era racional y curioso, se limitó a sonreír. Pensó que eran supersticiones típicas de zonas rurales. Durante los primeros días, el clima fue inusualmente cálido para octubre. Matei pasaba las mañanas midiendo casas y tomando fotografías. Por las noches escribía en su libreta y escuchaba a Ilinka contarle viejas leyendas. Una de ellas le llamó la atención. Hablaba de una figura que recorría las calles del pueblo durante la noche, llamando a las ventanas. A veces con voz de niño, a veces con la de un ser querido fallecido. Si le abres, decía Ilinka, entra y ya no sales. La tercera noche, Matei no podía dormir. Sentía la habitación demasiado caliente. Afuera llovía suavemente. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchó pasos sobre la gravilla. Luego, una risa, suave, como la de una niña. Se acercó a la ventana, curioso. No la abrió, pero se quedó observando entre las rendijas de la persiana. Nada. Volvió a la cama, pero entonces escuchó que lo llamaban. Era una voz que le erizó la piel. «Matei, deschide, te rog. Abre, por favor». La voz era idéntica a la de su hermana menor, que había muerto años atrás en un accidente de auto. Matei se congeló. Sabía que era imposible. Se acercó a la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza. Dudó, y al final no la abrió. A la mañana siguiente le contó a Ilinka. La anciana se persignó, furiosa. «Te escuchó, ahora volverá». Matei intentó bromear al respecto, pero la tensión de Ilinka era real. Esa noche, él bloqueó la ventana con una silla y una maleta, solo por precaución. Pero justo después de la medianoche, el aire de la habitación cambió. Era más denso, más frío, y la voz volvió. «Matei, sunteu, vino, soy yo, ven». Esta vez era la voz de su madre, con tono desesperado, golpes suaves en el cristal. Luego, uñas rasgando el vidrio. La persiana temblaba, como si algo respirara desde el otro lado. Matei se cubrió la cabeza con la manta y no se movió hasta el amanecer. Los días siguientes fueron peores. La figura regresaba cada noche, imitando voces que lo quebraban por dentro. Su abuela muerta, su mejor amigo, incluso su propio llanto. Cada vez más insistente, cada vez más convincente. A la sexta noche no resistió. Rompió su propia regla. Se acercó lentamente y abrió la persiana. Y vio algo que no debería haber visto. Era una figura humanoide, alta, delgada, sin rostro. Solo una boca larga que se extendía de oreja a oreja. Sonreía. De ella salía una niebla negra que empañaba el cristal. Entonces la figura levantó una mano de dedos larguísimos y golpeó la ventana. Pero no podía entrar, no sin permiso.
hasta que Matei, sin pensar, dijo: «Intra, entra». La ventana se abrió sola. Esa noche los vecinos escucharon un grito ahogado. Al día siguiente, Baba Ilinka llamó a la policía. Encontraron la habitación vacía, la cama revuelta, la maleta en el suelo, la ventana abierta de par en par, pero ni rastro de Matei. Solo su libreta quedó sobre el escritorio, con una frase escrita una y otra vez en letra temblorosa. No era ella, no era nadie. Desde entonces, en Poyenile de Submunte, cuando alguien nuevo llega, siempre se le repite lo mismo. No abras la ventana, sin importar lo que oigas. Y si una noche escuchas tu propio nombre, pronunciado por la voz de alguien que amas, recuerda que los muertos no vuelven. Pero hay cosas que pueden imitarlos muy bien. La Casa de los Susurros, Poenari, Rumanía, octubre de 2023. En las montañas Cárpatos, cerca del pueblo de Arefu, en el condado de Argeș, se alzan las ruinas de una antigua propiedad, conocida entre los aldeanos como Casa Șoaptelor, la Casa de los Susurros. Oculta por el espesor del bosque, se encuentra a solo 5 kilómetros del castillo de Poenari, la auténtica fortaleza de Vlad Țepeș, el voivoda rumano que inspiró la leyenda de Drácula. A diferencia del castillo, que recibe visitantes cada verano, la Casa de los Susurros ha sido evitada por generaciones. No aparece en los mapas, y quienes se acercan demasiado afirman oír voces que no pertenecen a este mundo. Según los registros de la iglesia local, en 1462, una familia noble, los Cantacuzino, fue condenada por Vlad el Empalador. El patriarca fue empalado por traición. Su esposa y 2 hijos desaparecieron sin dejar rastro. Poco después comenzó la leyenda. Gritos y lamentos se escuchaban desde su casa en noches sin luna, junto al crujir de madera, como si aún se empalaran cuerpos invisibles. En octubre de 2023, 3 estudiantes de arqueología de la Universidad de Bucarest, Elena Baduva, Alex Rusu y Mircea Enescu, se interesaron por esa historia. Elena, obsesionada con el folclore rumano, había encontrado una mención indirecta de la casa en un manuscrito del siglo XVII en la Biblioteca Nacional. Lo que no sabía era que llevaba la sangre de los Cantacuzino en sus venas. El grupo viajó a Arefu el 14 de octubre. Dejaron su coche en la carretera y caminaron durante 3 horas por un sendero olvidado. El bosque parecía cerrar filas tras ellos, como si los envolviera. Finalmente, llegaron a la estructura. Una casa de piedra ennegrecida por el tiempo, con muros cubiertos de musgo y una puerta de roble casi intacta. Desde el primer paso, Elena sintió algo extraño, como si la casa la reconociera. Cada vez que hablaba, sentía un eco apenas audible repitiendo su nombre. Alex intentaba bromear para aliviar la tensión, pero Mircea, siempre escéptico, se reía de sus nervios. Decidieron acampar dentro del edificio, en lo que había sido un gran salón. Encendieron una lámpara de gas y comenzaron a explorar. Esa noche, Elena encontró un compartimento oculto en la chimenea. Dentro había un diario cubierto de polvo, escrito en latín y rumano antiguo. Las páginas estaban llenas de símbolos y frases inquietantes. Una se repetía varias veces: Sangel en eleag, casa nu uita, cine tradeaz se pierde en ecou. La sangre nos une, la casa no olvida, quien traiciona se pierde en el eco. Esa noche, Elena soñó con una mujer vestida de negro, de rostro pálido y ojos completamente blancos. La figura no movía los labios, pero su voz hablaba dentro de su mente. Tu sangre nos pertenece, has vuelto a casa. Elena despertó sobresaltada. Alex dormía, pero Mircea no estaba en su tienda. Lo encontraron en la madrugada,
de rodillas frente a una pared del fondo, murmurando en voz baja con los dedos sangrando. Había tallado símbolos idénticos a los del diario en la piedra, usando sus uñas. Cuando intentaron moverlo, gritó: «El eco no me deja ir, la casa recuerda». Alarmados, Alex y Elena decidieron abandonar el lugar al amanecer. Llevaron a Mircea como pudieron, pero el bosque parecía confundirlos. Caminaban durante horas sin avanzar. Cuando finalmente regresaron a Arefu, los aldeanos se persignaron al verlos llegar con la cara pálida y la ropa desgarrada. Un anciano los reconoció y los llevó a su casa. Al escuchar su historia, les mostró una caja con fotografías antiguas. En una de ellas, fechada en 1936, aparecía una mujer que era idéntica a Elena. «Esa era mi tía Ileana Cantacucino», dijo el anciano. «Entró en esa casa y jamás fue la misma, como tú». Esa noche, Elena no habló. Se quedó sentada, mirando por la ventana, murmurando fragmentos del diario. Al día siguiente, desapareció sin dejar rastro. Solo dejó una frase escrita en el espejo: «He vuelto a casa. La sangre lo exige». Mircea fue ingresado en un hospital psiquiátrico en Pitești. Nunca volvió a hablar normalmente. Solo repetía una frase una y otra vez, con una sonrisa vacía. La casa recuerda y el eco nunca se detiene. Alex intentó seguir adelante con su vida, pero cada año, el 14 de octubre, recibe un sobre sin remitente. Dentro siempre hay una hoja de diario antigua con una nueva frase subrayada en sangre. Nota del editor: el caso de Elena Baduva está registrado bajo el expediente número 2034 de 2023 en la oficina policial de Curtea de Argeș. Las autoridades niegan oficialmente la existencia de la Casa de los Susurros, pero los pastores del área aseguran ver luces danzando en el bosque en las noches sin luna. Y algunos aseguran haber oído una voz femenina diciendo entre susurros: «El eco siempre encuentra a los suyos». La pensión de Moeciu de Jos, Transilvania. Noviembre de 2022. Moeciu de Jos es un tranquilo pueblo en el corazón de Transilvania, rodeado por los silenciosos bosques de los Cárpatos. Cada otoño las hojas cubren los caminos y las nieblas espesas bajan de las montañas como una maldición antigua. A solo 15 kilómetros se alza el famoso Castillo de Bran, destino de turistas curiosos, pero pocos se detienen en Moeciu. Los locales dicen que es mejor así. En noviembre de 2022, una pareja de mochileros franceses, Chloé y Julien, decidió alojarse en una pensión rural a las afueras del pueblo. Habían leído en un foro de viajeros sobre una casa tradicional con vistas al bosque, regentada por una anciana llamada Doamna Viorica. No estaba en Booking ni en Google Maps. Solo se podía contactar por un número de teléfono escrito a mano en un foro que ya no existe. Llegaron al anochecer. La carretera era estrecha y la niebla tan densa que apenas veían el frente del coche. Cuando finalmente distinguieron la casa, vieron una construcción grande, de madera oscura, con un balcón frontal y luces cálidas que brillaban en el interior. La anciana los esperaba en la puerta. No les preguntó nombres ni mostró interés por el pago. Solo les ofreció una cena caliente y una habitación arriba, con vistas al bosque donde las almas se mueven de noche, dijo en un francés quebrado. Durante la cena, Chloé notó que en la sala había retratos antiguos, rostros serios, todos con los ojos rayados. Al preguntarle a Viorica, ésta respondió sin emoción: «La familia ya no necesita ser vista, solo recordada». Esa noche la pareja no pudo dormir. Escucharon pasos en el pasillo, susurros en rumano
Y lo peor, el crujido constante de una silla mecedora, aunque no había ninguna en la habitación. Julien salió a revisar, pero el pasillo estaba oscuro y vacío. Cuando volvió, encontró a Chloé sentada en la cama, con los ojos abiertos, murmurando algo que no entendía. Inca maisunte maizi, Inca neamintim. Todavía estamos aquí, todavía recordamos. A la mañana siguiente, Doamna Viorica les preparó té. Chloé se sentía extraña, como si una sombra le hubiera entrado en el cuerpo. Julien propuso irse, pero Viorica les dijo con una sonrisa suave: «Ya pagaron su noche. Pueden marcharse, si el bosque lo permite». Rieron incómodos, recogieron sus cosas y salieron. Pero el camino de regreso al pueblo ya no era el mismo. Tomaron la misma curva 3 veces. Las señales habían desaparecido. El GPS no cargaba. Era como si el bosque los rodeara, más denso y más oscuro con cada minuto. Tras horas de conducir en círculos, regresaron, sin querer, a la pensión. Pero algo había cambiado. La casa estaba envejecida, las ventanas rotas, la puerta colgaba de un solo clavo. Dentro no había luces ni rastro de la anciana. Solo polvo, telarañas y una foto. Era una fotografía antigua de 1924, en blanco y negro. En ella, Julien y Chloé estaban de pie, frente a la pensión. Vestían ropa de época. Chloé sostenía un ramo de flores secas. Julien llevaba sombrero. Ambos sonreían. La imagen estaba firmada al pie. Recuerdo de nuestra última noche en Moethieu. Julien quiso salir corriendo, pero Chloé no se movía. Estaba de pie, frente al espejo, repitiendo en voz baja: «Inca maisunte maizi, Inca neamintim». Esa fue la última vez que se supo de ellos. Una semana después, un grupo de excursionistas polacos encontró el coche abandonado en un claro, sin señales de violencia. Dentro del maletero había una maleta con ropa, una cámara digital descargada y un cuaderno de viaje. La última entrada decía: «Hay algo en la casa, algo que no se ve, pero que se siente, como si hubiera estado esperando nuestro regreso». La policía local investigó, pero el lugar que describieron no pudo ser hallado. No hay registro de ninguna pensión en esa zona, ni de ninguna Viorica residente en Moethieu en los últimos 30 años. Nota final del investigador. El caso está archivado como desaparición sin evidencia criminal. Sin embargo, los habitantes mayores del pueblo aún recuerdan una pensión que fue cerrada en 1957, tras el suicidio de una mujer llamada Viorica Mosneag. Perdió a su familia en un incendio y siguió sirviendo cenas para los suyos cada noche, hasta que el eco de sus pasos fue lo único que quedaba en esa casa. Cada noviembre, en noches de niebla, los perros del pueblo ladran hacia el bosque, y algunos juran oír una silla meciéndose. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El hospital de Harshova, Rumanía, marzo de 1991. A orillas del Danubio, en la olvidada ciudad de Harshova, se alza un edificio abandonado que pocos se atreven a mirar directamente cuando pasan por la carretera vieja. Los más ancianos lo llaman simplemente Spitalul, aunque su verdadero nombre, borrado de los archivos oficiales, era el Hospital Psiquiátrico de Harshova. El hospital cerró sus puertas en 1979, tras una investigación del Partido Comunista que jamás fue revelada públicamente. Desde entonces, los aldeanos hablan de luces que se encienden solas, gritos en lenguas que nadie reconoce, y un médico que nunca dejó su consulta, ni siquiera después de muerto.
En marzo de 1991, 3 estudiantes de medicina de la Universidad Ovidius de Constanza, Ioana Petrescu, Andrei Iliescu y Cosmin Muresan, viajaron a Harshova para investigar rumores sobre antiguos experimentos psiquiátricos durante la era de Ceausescu. Su profesor les había advertido que no perdieran el tiempo con historias para asustar campesinos. Pero Ioana había encontrado un documento sellado con el nombre del hospital y una lista de pacientes que nunca fueron transferidos ni dados de alta. Llegaron en un Dacia oxidado. El hospital estaba cubierto de enredaderas y musgo. El letrero era ilegible. Las ventanas rotas parecían ojos ciegos. El aire olía a humedad y a algo más antiguo. Entraron por la entrada principal. Todo estaba cubierto de polvo, pero nada parecía saqueado. El reloj del pasillo marcaba las 3:12 y no se había detenido ni un segundo, a pesar de que no había electricidad. En la planta baja encontraron la sala de archivos. Cosmin grababa todo con su videocámara. Mientras revisaban los registros, Ioana encontró un expediente con su apellido. Petrescu, Adriana, admitida en 1976, 16 años, diagnosticada con delirio paranoide inducido por actividad onírica. El caso no estaba cerrado. En rojo decía: transferida al nivel -1, tratamiento experimental. Eso no puede ser una coincidencia, murmuró Ioana. Puede ser un nombre común, respondió Andrei. Mi abuela desapareció ese mismo año, contestó Ioana, sin dejar de mirar el expediente. Decidieron buscar el nivel subterráneo. La escalera estaba oculta tras una puerta metálica cerrada con una cadena oxidada. Cosmin la rompió con una barra. Bajaron con linternas. Las paredes cambiaban. Ya no eran de hormigón moderno, sino de ladrillo rojo húmedo, cubierto de inscripciones hechas con uñas. Algunas frases se repetían: «Nu dormí». El doctor me escucha. El tratamiento continúa. En el fondo del pasillo encontraron una sala de tratamiento. Había camillas, correas y un mural de fotos pegadas en la pared. Rostros deformados, con la piel estirada, la boca abierta como si gritaran sin sonido. Y en el centro, un quirófano. Dentro, un hombre con bata blanca y gafas redondas los miraba desde la penumbra. No se movía, no respiraba, pero estaba ahí. Ioana susurró: «¿Doctor?». El hombre levantó una mano temblorosa y apuntó hacia ella. Cosmin cayó al suelo, convulsionando, mientras la cámara grababa una voz distorsionada repitiendo: «Tratamentul nu s'ha terminat, nu plecați, et impul pentru control». El tratamiento no ha terminado, no se vayan, es hora del control. Andrei gritó y corrió. Ioana se quedó paralizada. El doctor se acercó a ella lentamente. Sus pasos no hacían sonido. Donde pasaba, las luces parpadeaban y las paredes se agitaban como si respiraran. Entonces Ioana recordó un sueño que había tenido desde niña. Un hombre con bata blanca, un reloj marcando las 3:12 y el sonido de una sierra eléctrica. Ese sueño la había perseguido desde que tenía memoria. El doctor levantó un instrumento quirúrgico y susurró: «Te estábamos esperando, Adriana». La cámara se apagó. Constanza, Rumanía, diciembre de 1991. 2 cuerpos fueron encontrados flotando en el Danubio, cerca de Harshova. Los de Andrei y Cosmin. Tenían los ojos abiertos, las bocas congeladas en un grito mudo y extrañas marcas quirúrgicas en el cráneo. No había señales de violencia externa ni restos de drogas. Ioana nunca fue hallada. Solo se encontró su diario en la habitación de un hostal del pueblo, con la última frase escrita una y otra vez: «El doctor me espera». Epílogo. Archivo clasificado.
desclasificado en 2006. En los sótanos del hospital de Harshova, durante los años 70, el régimen comunista permitió la realización de experimentos con pacientes no productivos. Un médico conocido solo como doctor, Moshu, llevó a cabo tratamientos para reiniciar la mente humana mediante sugestión hipnótica extrema y privación de sueño. Los informes indican que logró mantener pacientes vivos, sin consciencia, durante más de 200 días. El programa fue clausurado, oficialmente, pero no todos los médicos fueron arrestados. Y desde entonces, cada 3 de marzo a las 3:12, las luces del hospital parpadean y alguien responde al nombre de doctor.